Bien, hoy Compucol te conecta 4 de noviembre del año 2021. Nuestra jornada de las 4 a las 6 de la tarde, hoy con un tema bien interesante que nos lo trae nuestra querida colega Miriam Vallejo. Y sé que es un tema que a todos nos interesa, digamos, por su pertinencia. Miriam Lucía Vallejo Farinango, ella es contadora pública de la Universidad San Buenaventura, diplomada en revisoría fiscal de la Universidad San Buenaventura, auxiliar de justicia en calidad de perito contador de la rama judicial, asesor jurídico y litigante en derecho. Digamos que durante su trayectoria laboral ha estado vinculada en áreas de administración, contabilidad e impuestos naturales y jurídicas por más de 10 años, en temas nacionales, territoriales, atención a visitas de entidades de control como la DIAN, los municipales, y tiene mucha experiencia en preparación y revisión de información exógena, asesoramiento en respuestas de comunicados y requerimientos por parte de la UGPP y implementador del registro nacional de base de clientes, obligaciones mercantiles, tributarias, laborales, de diferentes. Bienvenida en nombre del Colegio de Contadores Públicos de Colombia. Gracias por aceptar esta invitación con este tema, como lo pueden ver aquí dentro de la ficha, cómo determinar el ingreso base de cotización y aplicación de los beneficios tributarios de la UGPP. Somos todo oídos, estimada Miriam. Adelante, me indica si tienes a alguien que vaya a receptar las preguntas. Todos los colegas harán sus preguntas a través del chat y me indica si tienes a alguien para que las recaude o en su defecto lo hacemos desde acá. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias Estela y muchas gracias por aceptar esta invitación a los participantes. Sí, Estelita, está Mónica Díaz que me está colaborando y ella está escribiendo desde mi celular, Mónica. Está escribiendo, ella va a hacer la recaudación de las preguntas, ¿vale? Bien, bien, entonces comencemos. Bien, como ya lo dijo la doctora, muchas gracias también por aceptar esta invitación y al colegio y a ustedes participantes. El propósito que tengo hoy es de entregarles una información que nos pueda contribuir, bien sea como asesores, como contadores, como personas naturales, como comerciantes o personas del común que tenemos estos temas o que hemos escuchado algo de los aportes a la seguridad social o de la UGPP. El tema que tengo para desarrollar para ustedes y compartir lo tengo dividido en tres temas, que es el ingreso base de cotización para los trabajadores independientes, el ingreso base de cotización cuando actúo como empleador y la aplicación de los beneficios tributarios, pues porque es posible que hoy estemos padeciendo bastante esta situación ante esta entidad. Vamos a partir también las preguntas, Mónica, entonces al terminar cada tema, vamos a resolver las preguntas para que sean en el desarrollo de ese tema y no estemos saltando de un lado para otro. Y bien, sigamos. No me sigue aquí la... Dime un momento. No se te mueve la... Sí, la ajá. Sí, dame un segundito que aquí ya... Ok, para los colegas que están escribiendo que casi no escuchan, como el caso de Estela Duitama y Lidy Cárdenas, por favor, pueden activar el audio de su computadora. Yo aquí tengo recepción perfecta del audio, entonces me gustaría escuchar a otros colegas por el chat si están escuchando lo que estamos, si su audio está perfecto, mejor dicho. ¿Será que repito la primera parte, Estela? Sí, de acuerdo. Y sí, okay. Ahí está perfecto, se escucha muy bajito. Aumentemos de pronto el volumen de ustedes, por favor. ¿El mío? Sí.
Me lo aumento. Sí, se escucha perfecto. Listo, adelante, ¿Sí? Miriam. Ok, listo. Entonces, como les mencionaba, voy a dividir la exposición en 3 temas. Voy a trabajar, les voy a contarles cómo determinar el ingreso base de cotización de un trabajador independiente, cómo determinar el ingreso base de cotización estando como empleador, y finalmente, pues hablaré sobre la aplicación de los beneficios tributarios, pues porque son estos temas, es posible que estemos padeciendo alguna situación con la UGPP, ¿sí? Vamos a hacer las preguntas terminada cada subtema. Bien, sí es importante hacer un contexto de qué es la UGPP, por si hay alguna persona que no la conoce o de pronto desconoce del tema. La UGPP, pues esas son las iniciales, Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal de la Protección Social. Este fue desarrollado en el Plan de Desarrollo Nacional del año 2007 con la Ley 1151 en su artículo 56. Básicamente la UGPP tiene 2 objetivos, que es, primero, el de la facultad de vigilar de manera que se haga el aporte de manera oportuno y correcto de la seguridad social. Y el segundo objetivo es transar todos esos temas pensionales que quedaron con estas entidades que se liquidaron, como Cajanal, Colpuertos, ¿sí? Entonces, esos fueron los 2 objetivos principales que son de la UGPP. En este momento, pues, donde más está trabajando la entidad es la vigilancia de los aportes de la seguridad social. Dentro de todas las funciones que tiene la UGPP, hay uno principal y es el que les traigo a compartir, es la facultad de fiscalización, determinación, liquidación, discusión, cobro, o sea, hagamos de cuenta que es exactamente que la DIAN, ¿sí? Entonces, todos estos procesos se surten también en los aportes de la seguridad social, tanto de un trabajador independiente como en un empleador. Es importante también saber que esta fiscalización nace de acuerdo a la calidad de tipo de aportante que sea o de la calidad de tipo de trabajador, de trabajador que exista, bien sea porque soy un independiente o bien sea porque sea un dependiente, que es en el caso de los asalariados. En consecuencia, todo después de que percibamos ingresos, nosotros debemos hacer un aporte a la seguridad social. En el caso del rentista de capital y comerciante, pues ya se han desarrollado unas reglas de juego para determinarlas, que es la que vamos a llevar a cabo. Y para en el tema de los empleadores es muy importante que se haga de manera correcta todos estos sistemas de salarización, no salario, los acuerdos que lleguen, el nombre que le quiera dar el empleador en este momento. Bien. Entonces, comencemos a hablar del ingreso base cotización para los trabajadores independientes. Hoy debo de ubicarme para poder realizar de la manera correcta, es saber qué tipo de trabajador independiente soy y cuál es ese ingreso, o sea, de esa fuente de ingreso, cómo la percibo, de en qué calidad, o como comerciante, o como rentista de capital, o como asalariado. Entonces, esos elementos son los que debo de empezar a cuestionarme qué soy. Bien, cuando soy un trabajador independiente, pues prácticamente pensemos y digamos que hay 4 formas de hacerlo. Primero, puedo determinar mi ingreso base de cotización si ajusto todos mis soportes de costos y deducciones de acuerdo al artículo 107. Y de pronto, ¿qué se dirá el artículo 107? Que es las palabras que nosotros hablamos en los contadores, es todo el tema que exista de necesidad, proporcionalidad y causalidad, ¿sí? De ahí para allá que se desarrolla todo un tema del artículo 108, 617, 771. Es decir, debo de cumplir con todos los requisitos tributarios para que ese ingreso base de cotización pues pase y se determine como debe ser. Otra forma de hacerlo es cuando yo soy un trabajador independiente prestador de servicios personales. Entonces, tengo un contrato, bien sea físico, bien sea de forma verbal o bien sea de forma que yo lo tenga físico, pero hago una prestación de servicio personal. Pensemos que sea un odontólogo, un abogado, un contador. Entonces, de ese contrato que tengo, pues tomo el 40% y ese será mi ingreso base de cotización. Importante saber cómo soy un trabajador independiente. Recordemos que no tengo, o sea, voy sola a entregar mi servicio, ¿sí?
O sea, yo soy la que suministro todo, el computador. Es muy saber qué es claro el concepto de prestaciones de servicios personales. También lo puedo hacer con la presunción de costos. ¿Y el UGPP qué ha desarrollado frente a la presunción de costos? Pues dos resoluciones. Una especial que es la de transportadores de carga por carretera y la dejo así muy claro, transportadores de carga por carretera, lo que quiere decir que nada tiene que ver los de servicio público o algún otro transporte de carretera que se haga, ¿sí? Que se realice. ¿Estos a quién tiene la calidad? Puede ser que al tenedor, porque hay a veces que se le fletea al tenedor o al propietario o el que está ejerciendo como conductor. Entonces, esa, mientras se reciba o se perciba ese ingreso, podría aplicar o puedo aplicar esa presunción de costos. La otra presunción de costos es para los demás, o sea, todos nosotros los trabajadores independientes que actuamos por cuenta propia, ¿en calidad de qué? Puede ser de comerciante. ¿Por qué? Porque necesito insumos, necesito contratar personas, necesito otras expensas, ¿sí? Y también hay otras, dentro de esa presunción de costos que dejó determinado a los rentistas de capital y a las otras, y otras actividades que de pronto no quedaron contempladas cuando yo tengo una actividad de comercio, porque esa se rige a través de lo que tengamos en la actividad de comercio, el SIU. Entonces, dicho esto, en la presunción de costos, es muy importante, como yo les decía, mire, esta trazabilidad viene desde la confección de la declaración de renta. Por eso es importante ahí que nosotros tengamos actualizado nuestro SIU en la declaración de renta, porque esto es una trazabilidad en la cual la UGPP es desde ahí donde va a determinar esa fiscalización y cómo tenía que haber hecho su determinación del ingreso del ingreso base de cotización para el aporte a la seguridad social. Si yo no soy comerciante, ¿cierto? Si yo no soy comerciante, va a primar lo que me diga en el RUC. Ahora, si soy comerciante, debería de primar lo que dice en la Cámara de Comercio. Pero hoy, de los casos que yo conozco, por lo menos los que he manejado, todos se han regido por la confesión que tenga en la declaración de renta. Entonces, es muy importante que se tenga esa actualización, porque recuerden que esa trazabilidad que me va a marcar, más allá que la renta, es también el tema de industria y comercio de pronto para algunas ciudades. En Cali ha habido mucho proceso de fiscalización porque ese insumo les ha permitido a esta entidad territorial hacer recaudos de ingresos y han sido sujetos de este impuesto, ¿sí? Sin haberlo tenido, pero es porque no se hizo la actualización en el momento que se declaró. También tengan que tener en cuenta que este tema de la facultad que tiene la entidad son de 5 años, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de la presunción de costos, toda va a quedar determinada en la actividad que haga. Entonces, y toda quedó relacionada de acuerdo al SIU, ¿sí? Al que ya conocemos nosotros como contadores, donde sabemos cuál es el numerito de acuerdo a la actividad de comercio que ejerzamos. Entonces, cada actividad tiene un porcentaje. Dice que es educación, si somos una institución, yo soy persona natural y pensemos que tenga un centro de estimulación para niños, pues eso va a ser, yo como persona natural, pues mis costos presuntos que la entidad me reconoce son el 68.3%. Y así se va a desarrollar cada actividad, ¿sí? Entonces, aquí les traigo, bueno, los que no conocen, pues aquí está casi todas las actividades. Nosotros podemos estar en actividades de servicios como la 63.8 de presunción. Hay otras actividades también de administración de apoyo. Entonces, hay que tener en cuenta el concepto claro de esta actividad para así mismo desarrollar nuestra determinación de los costos. ¿Qué puede surgir también aquí? Es posible que yo soy asalariada y también soy comerciante, ¿cierto? O bueno, en este caso yo debo de hacer mi aporte a la seguridad social por esa actividad. Pero pensemos que tengamos dos actividades de comercio, el rentista de capital y el comerciante. La resolución 209 deja dicho que cada una se debe hacer de manera independiente, de tal manera que no supere los 25 salarios mínimos legales vigentes, que es la base que no debemos de aportar de más y del cual el sistema no nos va a permitir. Entonces, esa es otra. Bueno,
En el tema de presunción de costos también dice que al ser esa presunción de costos y si no me alcanza, o sea, si no logro el salario mínimo, pues tampoco soy un obligado a aportar, ¿sí? ¿Qué es importante saber de esta presunción de costos? Y es el llamado por lo cual quiero darles esta información para que cada día nosotros mejoremos estos procesos y hagamos parte de este aporte a la seguridad social, porque lo debemos de tener en cuenta tal como si fuera una obligación fiscal de los impuestos, bien sean en renta o industria y comercio, impoconsumo, bueno, varias obligaciones que nosotros desarrollamos a través de esas transacciones comerciales. Es el tema de hacerlo mensual, ajustarnos a una realidad económica, no ser valores que sean constantes, porque es que, mire, la realidad económica es que si yo soy un transportador de carga por carretera, de seguro que yo no voy a tener todos los meses iguales el ingreso. Entonces, es muy importante que si nosotros estamos en este papel de asesores, de contadores, de trabajadores independientes, pues que empecemos a construir esta realidad económica y de seguro que así va a disminuir ese riesgo que tenemos frente a la UGPP y que esos procesos de fiscalización pues sean mucho más bajos. Entonces, aquí les he traído un ejemplo y pienso que mientras nosotros no tengamos todos los documentos soportes para esa deducción, pues la mejor opción es la presunción de costos. Y aquí les traigo un ejemplo, mientras yo lo hago con el primero que yo les decía a ustedes, mientras yo aplico todos los costos y deducciones, o sea, todo lo que tiene que ver con el artículo 107, tengo una determinación de costos. Si yo vendo 35 millones de pesos, aplico unos costos, tengo un subtotal de 20 millones, sigo aplicando mi 40% porque eso no se ha perdido, y tengo un ingreso base de cotización en el ejemplo que aquí les tengo de 8.147.800. Pero mire que si yo aplico la presunción de costo porque yo soy un comerciante, si yo soy un comerciante, me voy a buscar a la tablita acá, como yo les decía, los ingresos, cuál es el porcentaje. Mire que él me determina a mí que yo me puedo aplicar el 75.9 porque soy un comerciante. Si al aplicar eso, mire que el ingreso base de cotización y aplico el mismo 40%, no lo pierdo, ¿sí? Sino que la entidad me reconoce unos costos presuntos y mire que me deja un ingreso base de cotización mucho más bajito, mucho más que yo podría llegar a cancelar y en el cual yo evito procesos de fiscalización ante la entidad. Esto sigue siendo igual. Si yo supero los 4 salarios mínimos legales, pues debo de saber que debo de pagar el 1% al Fondo de Solidaridad, y frente al tema del ERL, pues recordemos que mientras sea riesgos 5 y 6, pues lo hace el empleador, y si soy de los otros riesgos, pues lo hago de manera voluntaria. Entonces, eso sigue aplicando, eso no cambia, es la misma ingreso base de cotización que determiné para salud, pensión, pues esas mismas son los que van a quedar en los siguientes subsistemas. Bien, hablemos ahora un poquito de la presunción de costos de la actividad de carga por carretera, que es importante aquí mencionar que él también plantea dos situaciones, y él le dice: si usted tiene conductores y esté pagándole la seguridad social a ellos, pues usted maneja esta tablita. Y si usted tiene conductores, pero no les está pagando seguridad social, puede manejar la otra tabla. Aquí la norma ha establecido de que los ingresos van a ir a una presunción de conductores. Entonces, es muy importante tener esa relación. A tanto ingreso, pues la unidad ha presumido que se tiene tantos conductores, ¿sí? Y asimismo aplico el porcentaje de esos costos que me reconocen. Entonces, aquí está una tabla cuando pago aportes, o sea, como si fuera en calidad de empleador, y cuando no pago aportes. ¿Qué también me resalta la norma? Me dice, si el transportador de carga por carretera es un rentista de capital y también recibe como rentista de capital, él le dice, una cosa es que me liquide el aporte a la seguridad social o que me determine el ingreso base de cotización de acuerdo a la resolución 1400, y usted lo de rentista de capital pues lo hace bajo el otro, el esquema del que usted quiera hacer. Entonces no puedo conjugar o sumar los ingresos, no lo puedo hacer. A la hora de la planilla sí liquido
sumo mi ingreso base de cotización como transportador de carga de carretera y de pronto el ingreso base de cotización como rentista de capital y es el que voy a liquidar. ¿Sí? Bien. Y aquí les traigo un ejemplo cuando tengo unos ingresos donde tengo conductores y cuando no tengo conductores, ¿sí? Entonces, use un ejemplo que nos puede ayudar. ¿En qué puede basarse esto? Pues ya son otros criterios que debe tener el asesor ya frente a otras situaciones de cómo ya le va a quedar su renta. Pero pues en temas, mientras yo no tenga todos los documentos, mientras no tenga todos los soportes, pues la resolución me permite jugar con esto y poder hacer esta mejor opción para hacer el aporte a la seguridad social. Quisiera preguntarte, Mónica, si tenemos algunas preguntas puntuales en el tema de presunción de costos frente a los trabajadores independientes. Mónica, activa el micrófono. Ay, lo arreglé. ¿Cómo son los de obra civil? ¿Cómo se les debe calcular el IBC? Como constructores. Mi esposo tiene una empresa como persona natural y en simple lo tenían como código 59 y asumieron que cada factura era de prestación de servicios y me han requerido mucho con este tema. La verdad ha sido una piedra en el zapato. Repíteme, yo tomo no. Repíteme la pregunta, por favor. Dice, mi esposo tiene una empresa como persona natural Sí. y en simple lo tenían como código 59 y asumieron que cada factura era de prestación de servicios. Me han requerido mucho con este tema. Ok, es que tengamos en cuenta algo. El código 59 es un tema de responsabilidades fiscales. Lo que tenemos que tener en cuenta ahí que si usted tenía arriba, ¿sí? O sea, él es una persona natural que es del régimen simple, obviamente debe tener el código 59, pero tenemos que saber qué SIU tiene. Entonces, ¿será que es prestador de servicio? Debe ser que tiene alguna prestación de servicio, ¿sí? Entonces, revisemos, por eso yo les decía que en trabajadores independientes es muy importante nuestra confección que hemos realizado en el SIU cuando realizamos nuestra declaración de renta. Bien, dile, sigue. ¿Dónde puedo consultar los porcentajes de la presunción de costos según la actividad económica? Ok, resolución 209 del 2020. Todo este material, doctora Estela, también se los puedo juntar para que los haga entrega a los participantes. Buenas tardes. Aunque en la presunción de costos incluye el tener subcontratación para todos los casos. Pues mira que ahí hay una situación que queda bien delgada, un hilo bien delgado, como nosotros decimos los abogados, porque pensemos que yo como contadora, yo no necesito mayores expensas, pero cuando yo comienzo a desarrollar un trabajo empresarial, ya se me vuelve que yo sí necesito algo, qué sé yo, el espacio para atender a mis clientes o para desarrollar el trabajo. Entonces, pienso que es más el tema cómo lo está haciendo los criterios del desarrollo empresarial. Y ahí cuando nosotros nos llega esto, ahí es donde nace el requerimiento de información, es cómo usted evalúa ese contrato. Porque recordemos que también en esa inspección que hace la UGPP, una de las cosas que le va a decir es cómo están los contratos. Entonces, es importante que vamos adecuando esas situaciones. Ya les voy a contar por qué. ¿La presunción de costos para los independientes aplica para los asesores contables? Claro, sí, claro. Estamos en la sesión de servicios, sí, claro. ¿La presunción de costos aplica únicamente para personas naturales? Claro, sí, solamente para personas naturales, porque en las personas jurídicas, acuérdense que ahí serían empleadores y serían en calidad de asalariados. Un rentista de capital obtiene ingresos, que además obtiene ingresos por pensión en el exterior, ventas en el exterior. ¿Esos ingresos del exterior se tienen en cuenta para el cálculo? Bueno, ahí tenemos que revisar el tema tributario porque recuerde que mientras el ingreso sea percibido, los ingresos son percibidos ¿por qué? Por arrendamientos y los arrendamientos y los bienes inmuebles los tengo en Colombia, el ingreso los tengo percibido en Colombia. Otra cosa es que él esté residiendo fuera del país. ¿Me repites? ¿Así era la pregunta?
Sí, que tiene ingresos. Sí. O sea, sus bienes inmuebles están en Colombia, o sea que el ingreso está percibido en Colombia. Por lo tanto, debería de aportar el sistema de seguridad social. Otra cosa es que él no está en Colombia, que eso ya es un tema de declaración de renta. No. Dime. Recibe ingresos aquí, pero además recibe pensión en el exterior y ventas en el exterior. Eso que recibe del exterior debe... No, porque el ingreso, si el ingreso nace del exterior, o sea, es ejecutado por la entidad del exterior, no, porque uno aporta sobre los ingresos nacionales que haya operado aquí en Colombia. Ok, buenas tardes. Ya. Aunque en la presunción de costos incluye el tener subcontratación para todos los casos, ¿podemos validar la norma de aclarar? Gracias. Esa ya la había preguntado. Sí, ya la tenemos. Es que lo que yo le decía, ahí lo que tenemos que mirar es si la persona natural tiene un desarrollo empresarial. Entonces, recordemos ese concepto cuando nosotros comenzamos cuando tenemos recordemos cuando estamos en renta, que estamos el de honorarios, el asalariado, el independiente. Entonces, ahí hay que recordar ese concepto porque ese concepto no ha sido retirado dentro del estatuto tributario, dentro de la norma, es el desarrollo empresarial que tienen, ¿sí? Entonces, mientras tenga un desarrollo empresarial, yo pienso y estoy segura y que se debe ir por una presunción de costos. Dice, la pregunta es, por el AIU, en el tema de los constructores, ¿la basaría sobre la utilidad o sobre todo? No, sobre todo, porque es el ingreso base cotizaciones, ese ingreso y sobre eso yo presumo, él me va a reconocer unos costos. Lo que tenemos de la IU, eso es un tema para determinar el IVA, o sea, son otros efectos, no podemos mezclar un tema de determinación de impuesto de IVA y de otras fuentes con la determinación del aporte a la seguridad social. De ahí de pronto es posible que a él mejor le vaya con los costos, o sea, con el reconocimiento de lo que se llama el artículo 107, o sea, con lo que hemos siempre trabajado. En el SIU 3110, no tengo una empresa que factura por cada trabajo. No sé qué es 3110, no sabía, no lo tengo presente. Una persona natural que factura obra civil con AIU debe presentar planilla con el IBS del 40%, puede subsanarlo con la planilla de sus trabajadores subcontratados. Venga, yo soy una persona natural, soy un constructor, yo debo de irme a la presunción de costo y sobre eso debo aportar al sistema de seguridad social. Vuelvo y le recuerdo, el AIU tiene que ver es para un tema tributario, o sea, para una terminación del IVA, para una terminación de rentas, para otras situaciones. No podemos mezclar. Una pregunta más para poder seguir. Una pregunta que no es de presunción de costos. Es un pensionado entre 1 y 2 salarios mínimos, sí. Tiene un trabajo independiente donde recibe ingresos mensuales de 380. ¿Por este valor debe pagar seguridad social? No, porque nos vamos al decreto donde nos dice que cuando el ingreso esté por debajo del salario mínimo, pues no hay, o sea, la entidad pagadora no estaría obligada a pedirle el aporte a la seguridad social, ¿cierto? Ya eso es otra cosa que la haga yo de manera independiente, que pague por esa seguridad, pague por ese ingreso. ¿La última? Sí. Si el transportador trabaja él solo y después de aplicar el 40% para sacar la base de cotización y es superior a 4 millones, 4 millones 9, ¿debe también aportar FSP obligatoriamente? Sí, claro, eso es que de hecho cuando usted, bueno, no sé, pero se supone por control de aportes a la seguridad social, bueno, es que recordemos que la planilla de la seguridad social y eso hay una resolución que hace rato pasó, donde nosotros realmente somos los responsables de cómo liquidar la seguridad social. Entonces yo podría quitarle esa pestaña y no hacerlo, pero la verdad ahí vas a estar inexacta por esa información. O sea, después de que superemos los 4 salarios mínimos, debemos hacer ese aporte al Fondo de Solidaridad. Hay que hacerlo para evitar un proceso de fiscalización. Bien. Quería recordarles también que como en este tema de las fiscalizaciones, la UGPP actualizó su resolución de información y quería contarles
que esa resolución, creo que la 828 del 28 de septiembre del 2021. Entonces, ojo con eso. Sí, aquí la tengo. 858, 28 de septiembre del 2021. La resolución que antes teníamos cuando nos pedían toda la información como independientes o como dependientes, está la UGPP la actualizó. Y la actualizó precisamente porque ahorita ya estamos con nómina electrónica. Entonces, ahí es donde la compañera hablaba, cuando estábamos mirando cómo desarrollar ese tema, si lo hago por este contrato o cómo empiezo a organizar esa parte, entonces ahí siguen pidiendo la misma información. La verdad no cambió mucho, cambió más en la estructura de la nómina, porque como ya nosotros estamos entregando una nómina, entonces lo que está dejando la UGPP para entregar es otro tipo de información. Pero frente a trabajadores independientes no obligados a llevar contabilidad, está exactamente igual. O sea que tenemos que hacer la confesión de los contratos o en qué manera nos contrataron. Y ahí es donde se va a desprender esa información para ver si realmente usted o usted aplica los costos reales. Costos reales, ¿cuáles son? Cuando yo tomo los costos y gastos de acuerdo conforme al artículo 107 y todo lo que me conlleva, o lo hago a través de presunción de costos, ¿vale? Porque no pasa nada, yo puedo ser un obligado a llevar contabilidad, ¿cierto? Y hacer mi determinación del ingreso base de cotización, lo puedo hacer por presunción de costos. No nos confundamos en ese tema. Es muy importante que no nos confundamos en ese tema. Que eso es lo que he encontrado a veces que nos confunde, pero no. Bien, entonces sigamos con el tema del ingreso base de cotización para los empleadores. O sea, cuando yo estoy en calidad de empleador, tengo una nómina, tengo unos dependientes. Básicamente es traerles a recordar que la UGPP, recordemos que para ellos la remuneración es todo lo que tiene que ver los salarios y los no salarios. Llámense en desalarizaciones, llámense en acuerdos, llámense en pactos, o sea, el nombre que usted le quiera llamar, para la UGPP todo es remuneración. Por eso aquí les traigo y es muy importante porque sigue vigente el acuerdo 1035, tenemos que tener en cuenta toda esa parte de qué remuneración, en qué momento debo de hacer esos acuerdos, cómo los debo de hacer, ¿sí? También cuando yo hago esos acuerdos o cuando hago esos pactos salariales, el nombre que yo le quiera dar, pues no lo debe superar el 40% del pago total del salario. También entender que el artículo 128 me dice a mí que no constituye salario. Y aquí es muy importante entender más que nosotros, ese empleado, ¿sí? Ese empleado, que ese dinero que yo le estoy dando a él, bien sea porque es un transporte o bien sea porque sea un tema de movilización o por el tema de la moto, como se quiera llamar, que eso es lo que me está beneficiando es a mí como empresa y no a él como empleado. Es decir, si nosotros tenemos conciencia y le rompemos a ese empleado desde su psiquis, que entienda que eso no es salario, pues eso nos va a ayudar a un camino, dos cosas, a un camino de una prevención laboral, porque conozcamos y entendamos de alguna manera que eso a veces nos trae unos conflictos laborales, demandas, bueno, y situaciones que conlleva también a un tema de pronto de ajustes a la seguridad social, ¿cierto? Y en temas de fiscalización, para la UGPP, si yo no tengo el documento, el otro sí, o el acuerdo no salarial, o el pacto salarial, el nombre que usted le quiera colocar, pero si usted no lo tiene categorizado de esa manera, es ahí donde nosotros vamos a encontrar un tema de conflictos o de discusión con la UGPP. Por eso es importante allí que esos otros sí debe tener una trazabilidad contable, tributaria y laboral, ¿sí? Entonces, hay a veces que eso se nos queda por fuera, cogemos muy bien y hacemos el tema tributario, lo hacemos perfecto, pero en el tema laboral, porque recordemos que todos estos temas de UGPP se están desarrollando en sala del contencioso administrativo, o sea, no van para sala laboral, van para la sala de impuestos, todo lo que tiene que ver. Entonces, ahí es donde deben de ustedes revisar esta parte. Y ahora,
mucho más que lo revisen y lo tengan en cuenta cuando estamos ya haciendo esta transmisión de nóminas, ¿sí? Esta transmisión de nóminas que ya se arrancó y nosotros creo que en diciembre arrancamos con los que tenemos un solo empleado, si mi memoria no me falla. Entonces, es muy importante porque es posible que nosotros tengamos todo bien hecho, pero documentalmente no lo tenemos. Entonces, la invitación también es que revisemos toda esa parte para ver cómo estamos y qué podemos mejorar o ir cambiando también en la psiquis del empleado estas situaciones. Bien, aquí les traigo, bueno, también aquí les dejo también cómo de manera general yo aporto al sistema. Entonces, a veces no sabemos si las vacaciones disfrutadas, si hay que pagar aportes, qué aporte es lo que pago, si pago salud, si no pago. Bueno, aquí queda si la remuneración es pagada o no es pagada, la incapacidad. Entonces, todos estos son factores, porque también porque en nómina, ahorita con la transmisión de nómina, nosotros tenemos que dejar claro todas esas novedades. Hay a veces que nosotros siempre trabajamos con la misma pila, la misma, y no dejamos todas estas novedades. Entonces, también comenzar a mejorar estas prácticas dentro de esta organización, porque esto va a ser relevante para los procesos o para los procesos de fiscalización o requerimientos de información. Bien, aquí les tengo un ejemplo de la vida real, que son una de los que siempre pasa. Por ejemplo, este devengo de este mes, tengo un salario, tengo un auxilio de transporte, aquí tenemos dos auxilios, lo que generalmente encontramos en la empresa, que hay un auxilio de alimentación, que hay un auxilio de movilización. Entonces, y resulta, bueno, aquí hay un tema de indemnización, le pago las cesantías, las vacaciones compensadas. Entonces, ¿cómo determino si yo debo de aportar por ese, yo tengo cuadrado o pensemos que no tengo ningún documento por ese auxilio, que es importante que lo haga, ¿sí? Que es importante que lo haga, independiente de que no supere, deben de hacerlo porque así lo ha determinado en sentencias cuando fallan estos temas de los aportes a la seguridad social. Entonces, donde dice que esto no hace parte de las prestaciones, donde dice que esto no hace parte de la seguridad social, donde dice que este auxilio de movilización es para beneficio del empresario, de nosotros como empleadores, no para el trabajador. Entonces, cogemos estos 900 y le hacemos el cálculo del 40%. Como dio por debajo, entonces no hay por qué aumentar el ingreso base cotización frente a ese salario que tenemos del 1.300.000. Pero sí que tengo que aportar frente a los parafiscales, que es un error también bastante común, porque cuando las vacaciones son compensadas, o sea, cuando han terminado contrato, bien sea compensadas en dinero, que son las que pasan, o cuando terminan contrato, resulta que no les aportamos a las parafiscales. Entonces, ese ingreso base cotización, mire que para salud, para pensión, para LL, no me ha cambiado, pero sí para la caja de compensación. Entonces, ahí debo de aumentarle a ese salario lo que yo le pagué en vacaciones compensadas, si bien conocemos que eso no se le va a descontar al empleado, ¿sí? Entonces, antes de seguir, antes de terminar este tema, ¿qué les quiero dejar de resumen? Que tengamos unas buenas prácticas en estos temas de la seguridad social, bien sea si actuamos de manera como trabajadores independientes o como empleadores. Entonces, tener el soporte de esos ingresos del ingreso base de cotización. Mire, el ejercicio es tal como si yo estuviera entregando una retención en la fuente. Yo debo de desplegar mis ingresos, ¿sí? Mensuales, tengo mis facturas o tengo mi relación, como se quiera llamar, cuentas de cobro, tengo mi anexo, aplico mi presunción de costos si hay que aplicarla, o si yo estoy haciendo a través de mis costos reales, pues entonces ese auxiliar contable o esa relación de gastos donde cumple todo lo que es el articulado del 107. Y sobre eso dejo ese soporte. Porque es necesario tener ese soporte, por lo que le vengo diciendo, los procesos de fiscalización que tiene la UGPP son 5 años. Entonces, si no tenemos desde ya tener ese hábito de comenzar a organizar, pues ahí es donde se nos va a dificultar todo el tema probatorio.
Y entrando al tema probatorio, recordemos que en el tema tributario todos son documentales, o sea, en el tema tributario no hay confesiones, todo es probatorio, el documento que quede de manera clara, expresa, donde ese auxilio que yo le daba de movilización es realmente un auxilio de movilización. ¿Por qué? Pensemos que el documento diga, porque resulta, pensemos que tengo un casino y resulta que el servicio de casino va hasta las 11 de la noche, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Cali todas las rutas del mío no están funcionando, entonces las rutas del mío, pues no, el señor cuando salga el trabajador no va a encontrar. Yo como empresa tendré que reconocerle un auxilio de movilización. Ah, pero Miriam, pero es que al fin y al cabo lo va a recibir Pepito, que es el trabajador. Sí, pero yo debo tenerle tan claro a él en su psiquis que ese transporte es porque él se queda conmigo haciendo todo el trabajo del casino, porque a esa hora no hay transporte, entonces yo le debo de suplir pues el transporte, pues porque eso hace parte de mis, no sé, de mi política que tengo como empresario, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo tenerlo, por lo que yo les digo, o sea, es así como lo coincide y como lo tiene la UGPP y también lo va a concebir el empleado porque él va a decir, sí, mientras yo no salgo a las 11 de la noche, pues yo no tendría por qué percibir ese dinero adicional. Por eso aquí cuando nosotros veíamos cómo debería de pactarse ese otro sí, mira que debe ser un beneficio unilateral, o sea, me estoy beneficiando es para mí, ¿por qué? Porque yo necesito entregar a mis clientes que el servicio del casino sea hasta las 11 de la noche, decir que no es asalariado, que no presta carga prestacional, ni siquiera seguridad social, y que también yo lo puedo eliminar en cualquier momento, porque es posible que yo compre una buseta y resulta que la buseta va a ser el transporte, ¿sí? Entonces es muy importante eso, por eso de ahí uno se tiene que volver un poquito, es hacer todas esas políticas administrativas que se tengan con el recurso humano y con la gerencia y con los objetivos. Entonces, cuando la UGPP encuentra una trazabilidad frente a ese auxilio de movilización o frente a por qué le tengo que dar alimentación, pues déjeme decirle que ahí le está entregando insumos de tal manera que la UGPP entienda y sepa de que eso no tiene que ver nada con los aportes a la seguridad social, ¿vale? Bien, ¿qué otra práctica es interesante hacer? Que se lleve a la organización, las auditorías. Hay una auditoría interna y también que sea acompañada por una auditoría externa. Es decir, tener una persona idónea que haya estado en estos procesos de fiscalización de la UGPP, porque nosotros, la verdad que estando en estos procesos podemos ayudar mucho en ayudarles a qué les hace falta y revisar qué podría hacer. También cuando uno termine esa auditoría de ese contador o de la persona del asistente de nómina, combinado con este experto en temas de fiscalización de la UGPP o que tenga todo el conocimiento de cómo aportar el sistema de la seguridad social, pues entonces llegar a medir esa contingencia y ahí con la gerencia pensar o corrijo o ya sé que en caso de que me lleguen a pedir requerimiento de información, pues yo ya sé cuál es el pecado que tengo. Entonces, todo eso se tiene que guardar una armonía entre las políticas contables, entre los documentos que tenga, revisar todas esas carpetas, revisar toda esa información que seguro nos va a ayudar y nos va a ayudar muchísimo cuando cuando tengamos esos procesos de fiscalización. Bien, Mónica, ayúdame si tenemos algunas preguntas en este tema porque terminaría aportes a la seguridad social desde la parte de los empleadores. Dice, respecto a la liquidación que compete el empleador con relación a los demás devengos, si el 40% superior al salario mínimo, la empresa empleador debe aportar sobre ese valor y lo asume la empresa. No, quedan en las mismas proporciones, o sea, el 4% lo hace el empleado y bueno, si está acogido a la 1607, pues solamente sería por salud, por pensión.
¿Cómo es el trato con una empresa de construcción cuando se tienen contratistas al que no se le paga un sueldo y en la obra exigen que en la planilla de seguridad social de la empresa estén afiliados a la ARL? Bueno, tengo entendido, o sea, hay unas planillas que frente a todos estos cambios, hay unas planillas que se llaman tipo sombrilla, ¿cierto? Que si bien es cierto, solamente Miriam, o sea, de esa empresa SAS de construcción SAS, a Miriam solamente le va a cubrir la ARL. Entonces, pero ahí debes de tener en cuenta es el tipo de planilla que debes utilizar para ese trabajador. Pero para que la entidad, para que tenga la trazabilidad, se supone que Miriam tuvo que haber pagado su seguridad social como trabajador independiente y solamente llega la constructora a que se avale el ARL. Entonces ahí es el tipo de planilla que debe tener en cuenta en la empresa. Es muy importante que lo revisen con la pila porque ahí es el tipo de planilla. Es un tipo de planilla especial. En este momento no recuerdo cuál es. Hay tipo I y hay otro tipo. No recuerdo cuál es el tipo de planilla. Si el servicio se presta en el mes de octubre de 2021, ¿se le debe solicitar la planilla de este mismo periodo? ¿Existe norma que así lo refiere? Bueno, los trabajadores independientes nos hacemos los aportes a la seguridad social mes vencido, ¿cierto? Sin embargo, hay un tema que queda incoherente con el tema de tributario, con el tema de retenciones, porque en el tema de retenciones sí dice que debe ser en el momento causado. Entonces, ¿yo qué haría? Primero establecer la política. Importante establezca la política en su área de contabilidad, porque con esa política usted le da criterios, o sea, usted le da fuentes de información a la UGPP, ¿sí? Donde cuál fue su política que usted solicita, la seguridad social es en el momento de pago, por decir algo, o en el momento de presentar la cuenta de cobro, ¿sí? Entonces, ahí es donde usted va a empezar a validar esa información. Pero si yo me voy a la UGPP no me va a pedir la seguridad social de ese trabajador independiente. Y en caso de que me la pida, pues me voy a avalar con la política que he establecido. Por eso es importante tener las políticas contables y administrativas y hay laborales, porque frente a eso, la UGPP no le va a decir, no, eso a mí no me parece, sino que esa es la que tú montaste y sobre esa te riges. Pero sí hay un conflicto con el tema de retención en la fuente, eso sí te lo puedo decir. Dime. A ver. En cuanto a la ARL de nivel de riesgo superior a 3, ¿qué pasa si lo paga directamente al contratista y no al contratante? ¿Eso afecta o es indiferente? No, es indiferente. Ahí lo más importante es que pensemos más bien del otro lado, o sea, que siempre la paguemos, cualquiera que sea, porque eso nos va a ayudar mucho a minimizar los riesgos. En una administración de propiedad horizontal, los servicios percibidos por el administrador, quien a su vez paga la secretaría, ¿debe cotizar UGPP? Sí, claro, porque él cuando él le paga cuando le paga la propiedad horizontal, me imagino que le paga en calidad de administrador. Entonces, yo me voy a mirar cuál es y sería un contrato de prestación de servicios, ¿cierto? O sea, una cosa es la que yo como propiedad horizontal recibo la cuenta de cobro. Yo como propiedad horizontal y estoy recibiendo la cuenta de cobro, él es un prestador de servicios, ¿sí o no? Ese administrador está nombrado, qué sé yo, por un año, 6 meses y tiene un valor. Entonces, para procesos de temas tributarios, yo le solicitaría el 40% del contrato de prestación de servicios. Dale. Buenas tardes. Un pensionado tiene otros ingresos como independiente. ¿Cómo se liquida la planilla para los otros ingresos? Solamente debes de cotizar, bueno, estamos hablando de un pensionado con pensiones, ¿no? Prima media, o sea, temas de vejez, invalidez, ese tema sería salud, nomás lo que tendrías que pagar, ya por pensión no tienes por qué aportar. Ah, bueno, y si la entidad te pide el ARL, debes de cancelar sobre el ARL. Y lo pagas con una planilla, o sea, como independiente, porque cuando usted está ingresando los datos en el PILA, ahí él te pregunta si eres pensionado o no, entonces por eso podrías
ahí él te saca por defecto solamente salud. Cuando mi contrato es inferior al salario mínimo, ¿debo cotizar seguridad social? Entonces, si me lo estás preguntando como persona independiente, pues yo qué te diría, eso ya es un criterio de cada uno, porque en últimas, el tema de salud, pues yo no sé cómo lo tendré salvaguardado, pero si me preguntas acá, yo como contadora, ¿cierto? Yo soy la contadora de la empresa. Si ganas menos de un salario mínimo, la norma no me exige, o sea, tributariamente no me exige pedirle la seguridad social, porque su contrato o su cuenta de cobro está por debajo del salario mínimo. Entonces, esa sería la respuesta. No sé de qué lado me estás hablando, no le entendí. Sí. Si en un servicio que cuesta 1.200.000, el 40% da menos un salario mínimo, ¿estaría obligado a pagar seguridad social? Mira que ahí tenemos que irnos, recordemos siempre la presión. ¿Yo qué tipo? Él dice que tiene un contrato. Un servicio. Un servicio. Entonces, yo pensaría que él sí se va por los costos presuntos, no. O sea, si él es un trabajo, o sea, yo, Miriam Vallejo, y resulta que el señor, digamos que es un eléctrico. Yo soy un eléctrico y resulta que es 1.200.000. Entonces, pero mi función, ¿qué es? O sea, yo tengo que comprar bombillas, cables, qué sé yo, una cantidad de cosas, ¿cierto? Mire que yo estoy desarrollando una actividad de comercio. Cuando yo estoy desarrollando una actividad donde yo necesito insumos, me puedo ir por la presunción de costos. Al tener la presunción de costos, pues me daría por debajo del mínimo, no estaría obligada a pagar a la seguridad, o sea, no estaría obligada a pagar seguridad social, ¿cierto? Pero si usted es un prestador de servicios, o sea, un contrato, por eso es muy importante que tengamos en cuenta qué tipo de trabajador independiente soy. Soy un prestador de servicios, o sea, soy un contador, yo sí debo de aportar a la seguridad social, ¿sí? Porque, o un abogado, porque el 40% me daría para pagar a la seguridad social. Entonces, es ahí donde debemos de tener en cuenta el tipo de trabajador independiente que soy y cuál es esa actividad por la cual recibo el ingreso. Listo. Si un administrador de un conjunto residencial trabaja un medio tiempo, ¿está obligado a pagar seguridad social? Medio tiempo, pero en calidad de prestador de servicios o de nómina será. Pues por nómina lo tienes que pagar, pero por prestación de servicios, porque es que cuando usted me habla de medio tiempo, yo lo entendería como dependiente, o sea, es nómina. O sea que está en la nómina, uno paga sobre un salario mínimo. Si al revisor fiscal se le pagan honorarios de 1.000.000 de pesos solamente, ¿está obligado a pagar seguridad social? Mira que hay el revisor fiscal tiene un contrato, ¿cierto? De 12 meses. Pensemos que sea 12 meses. Mira que allí él tiene un contrato de prestación de servicios y sería el 40%. O sea, siempre tengamos en cuenta en dónde estamos. O sea, si yo soy independiente, si yo como persona estoy preguntando, pues es un criterio que yo voy a tener, porque ya es un tema que yo voy a mirar cómo voy a aportar el sistema de seguridad social. Pero si estoy parada acá en la propiedad horizontal, mientras él sea un prestador de servicios y del 40% me da para la base, pues debo de aportar al sistema de seguridad social. Es que ahí es donde debemos de tener en cuenta de qué lado estoy, ¿sí? Porque si yo no quiero aportar al sistema de seguridad social después de que yo no tenga, después de que al depurarlo por los costos presuntos, no, mi ingreso base de cotización sea menor del 40%, perdón, menor del salario, pues no estaría obligado para temas de UGPP. Buenas tardes. Si un contador recibe solo un honorario menor a un salario mínimo, ¿debe pagar seguridad social o no está obligado? Pues es lo que ya he venido resaltando. Ajá. Sí, son los mismos. El empleador tiene, espere que me escribieron y me corrió. El empleador tiene un tipo de planilla que se va a utilizar para el contratista afiliado solo a la ARL. También ya la persona tendría que igual pagar su planilla como independiente. Sí, claro, porque acuérdese que acá la empresa Miriam solamente va a entrar como una sombrilla porque ya viene a un riesgo 5, pero acá Miriam tiene que entrar como con su planilla de trabajador independiente pagada, porque si no, no creo que te lo deje afiliar el PILA, no creo que te lo deje hacer. Bueno, el PILA te lo acepta, ¿no? Porque el PILA es un servicio que tú pagas y ya. Lo que debes de hacerlo es con la entidad de riesgos.
Un empleado de tiempo parcial paga seguridad social, no alcanza a ganar el mínimo. Un empleado, sí, porque es empleado, es que ese empleado paga seguridad social. O sea, en temas de seguridad, así Miriam gane 400 y pico que está, yo soy empleada y solamente es medio, pues al final yo aporto sobre mi devengo, que sería los 400 menos el 4%, pensemos. Pero el empleador tiene que dar el excedente. Entonces, yo no creería que sería tan bueno que pues el empresario tenga un empleador por medio tiempo sabiendo que la seguridad social la tiene que pagar completa, porque lo que no aporte, porque yo como dependiente sobre qué aporto, sobre mi devengo. ¿Cuál es mi devengo? Los 450, más o menos, que es el salario mínimo. Ajá. O sea, no me obligan a aportar sobre más, no, sobre el devengo. Listo. Ya no hay más. Bien. Entonces, terminado este tema de ingreso base cotización, vamos a mirar la aplicación de los beneficios tributarios. Como bien conocemos los beneficios tributarios, esto es a través de la ley 2155 del 2021, la llamada también ley de inversión social a partir del 14 de septiembre, pues fue aprobada, ¿cierto? Esta aplicación de los beneficios tributarios es importante que tengamos en cuenta la etapa procesal que tengamos en la UGPP. O sea, ¿cómo estoy? ¿Cuál es esa angustia? O sea, ¿en qué etapa de esa angustia estoy? Por eso es necesario contarles cómo es en las etapas procesales que surten en la UGPP. Y al tener identificada en qué etapa estoy, es ahí donde yo puedo aplicar para el beneficio tributario. Bien llamado, como hemos escuchado, artículo 45, 46 y 47, donde se da una amnistía en el 45, una 46 es conciliación, perdón, y en la 47 es la terminación del proceso, ¿cierto? Entonces, quiero contarles cómo es la etapa procesal ante la UGPP. La etapa procesal comienza con el requerimiento de información y como les decía, desde ya la resolución nueva es la 858 del 28 de septiembre del 2021. Comienza ahí el requerimiento de información, bien sea que me la hayan pedido como dependiente, que me dan alrededor, o sea, como empleador, que me dan alrededor de 3 meses, o si soy una persona natural independiente, obligada o no obligada a llevar contabilidad, me dan solamente 1 mes. Bien, cuando yo contesto ese requerimiento de información, la unidad despliega un requerimiento para corregir y declarar. Es decir, cuando yo le entrego la información, él me va a decir a mí si he tenido problemas de inexactitud, demora o de omisión, ¿cierto? Cuando la unidad me entrega eso, yo le hago una contestación. En esa contestación que le hago, la unidad le responde a usted con una liquidación oficial. Y es allí donde ya se constituye lo que nosotros los abogados decimos el título, o donde ahí ya hay un tema de una obligación clara, expresa y exigible. Ah, pero mira, yo puedo seguir discutiendo, claro que puede seguir discutiendo, porque ¿qué le sigue allí? El recurso de reconsideración, ¿cierto? Que usted con qué se defiende en la liquidación, con el recurso de reconsideración, ya a la vez la unidad le responde a usted cuando le resuelve el recurso de reconsideración, ¿sí? Que ese es el que le resuelve en 1 año, ¿sí? Entonces, para nosotros entender cuál es el beneficio que me aplica, vámonos a qué etapa procesal estoy. Entonces, si yo ya tengo liquidación oficial, y yo me defendí con el recurso, contestando el recurso, ellos me van a contestar con el resuelve. Cuando yo me contesten con el resuelve, recordemos que hay una etapa que ya para la UGPP, en términos de la UGPP y para las entidades también de las nacionales y territoriales, comienza el cobro persuasivo, ¿cierto? En esa etapa es donde nosotros tenemos 4 meses, bien sea o porque vamos a pagar, porque pensemos que nos salió en contra, o sea, a favor de la UGPP,
o porque no vamos a pagar y lo vamos a dejar así y vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, cuando me superen los 4 meses, es ahí donde ya se termina o donde se llega a la etapa de la etapa que se está llamando ahorita, como lo dijo la norma, proceso de cobro. O sea, ya se surtió todo, ya se pasó todo, ya se acabó todo. O sea, ya se me vencieron los 4 meses, o sea, ya está todo ejecutoriado. O hay otros términos que también hemos utilizado que se llama que esté totalmente ejecutoriado, ¿sí? Ahora Miriam, usted me va a decir, Miriam, pero es que yo llegué hasta la liquidación oficial y yo no contesté más. Entonces, listo, usted como no contestó más, pues allí terminó su etapa. O sea que si usted, eso pasó hace un año, pues usted ya está en etapa de proceso de cobro. ¿Por qué? Porque usted no siguió las siguientes instancias. Entonces, entendido esta situación de la etapa procesal, es aquí donde vamos a empezar a entender cómo aplico a los beneficios tributarios. Entonces, el primero, que es el más atractivo y es el que se nos vence ahorita el 31 de diciembre, dice la unidad, usted tiene que estar con proceso de cobro. ¿Qué quiere decir? O sea que tengo liquidación, pensemos, liquidación y nunca más contesté. Usted ya está en proceso de cobro porque usted, bueno, ojo con eso, que tenemos que tener que el proceso de cobro haya sido que esté en mora antes del 30 de junio, ¿no? Claro para eso. Entonces, listo. Miriam, yo dejé pasar los 4 meses y resulta que al final no demandé. Listo, si eso todo surtió, o sea que usted ya estaba en mora el 30 de junio, pues usted ya con eso ya está en esa etapa de poderse acoger al artículo 45. Entonces, eso es importantísimo entenderlo, ¿sí? Esto aplica, se me olvidó decirles, esto aplica tanto para determinación que es cuando a mí me corrige que usted por salud, por pensión, por ARL, por caja de compensación le quedaron inexactos, omisos o mora, ¿sí? Y también está por el tema de sancionatorio. ¿Qué quiere decir? Usted le llegó un requerimiento de información, ¿cierto? Usted le pidieron los auxiliares, usted presentó en ese momento con la resolución 1258, usted presentó toda la información, pero resulta que por allá la unidad le dijo, vea, usted no me aportó el auxiliar de los diversos, que es lo que siempre suele pasar, o no me presentó el auxiliar de los comprobantes de pago de los salarios. Entonces la unidad por eso le va a levantar un pliego de cargos y al final pasa lo mismo, usted se defiende, cómo se defiende, le va a llegar en la resolución sanción. Entonces sirven para los dos momentos, bien sea porque tuve sanciones en temas de entregar información o tuve unos inexactos omisos cuando estoy determinando el aporte a la seguridad social. Entonces aplica para los dos casos. O el incumplimiento de la deuda. Frente a esto que ha dicho la unidad, que es cuando pensemos que en el año 19, pensemos que en reforma de la ley 1943, yo me acogí a un acuerdo de pago, pero resulta que no lo cumplí. Entonces él me dice, listo, también te meto para que te cojas ahí al artículo 45. ¿Qué es interesante de esto? Que debo de presentar la mora el 30 de junio del 2021, ¿sí? O sea, mi proceso de cobro debe de haber terminado y desde ahí, antes, o sea, al 30 de junio debo de estar ya en la mora. ¿Qué es esto? Esta parte sí es nueva, pero como nosotros los conocemos, es nuevo este artículo 45, esto no había pasado. Entonces él le dice, venga, no necesito que me mande carta que me voy a coger, no, sino que es sencillo. Pague, ¿cierto? No requiere solicitud, no necesita, la unidad lo ha dicho así, lo ha manifestado, que no necesita que se demuestre la situación grabada por la pandemia, ¿cierto? Y hay algo también interesante en este, que es, mira, que a pesar de que tengamos la deuda que tengamos, así tenga un incumplimiento de la deuda, mire que tengo una facilidad de pago hasta 60 meses. O sea, sé que si no tengo el dinero, me puedo acoger a esta facilidad de pago. Pero ojo con esa facilidad de pago. Es importante y hay que aclararlo, es que debe de estar suscrita por las partes, o sea, por la UGPP
y pues yo, porque sí me interesa como aportante esté firmado, o sea, que exista el acto de la facilidad de pago. Eso la entidad emite un acto administrativo donde a través de ese acto, yo como aportante me he comprometido y aporté toda la información que pide el despliegue de la facilidad de pago y me hace esa aprobación de pago que la voy pagando por partes o por plazos, por cuotas, porque la unidad ha estimado que yo puedo determinar en número de cuotas y en número de periodos, ¿sí? Entonces voy a pagar cada bimestre o voy a pagar cada semestre y lo voy a hacer una expansión de 60 meses, o sea que nos da alrededor de 5 años. Entonces es importante que tenga eso. Ahora, si voy a pagar en efectivo o de contado, como lo quiera llamar, pues lo debo hacer antes del 31 de diciembre, que es lo más importante y lo interesante de este artículo 45, y es que me reduce la sanción al 80%, o sea, lo cual quiere decir que pago el 20%, ¿cierto? Y los intereses de la seguridad social que me los causado en mora, ¿cierto? Él me va a liquidar con la tasa de interés bancario menos el 80%, o sea, solamente terminará pagando el 20%, aclarando que los aportes, aclarando que los intereses al tema pensional, pues esos no están cobijados, usted los paga al 100%, como sabemos el capital de salud, pensión, ARL, caja, lo que tengamos allí en parafiscales, y el 100% de los intereses. ¿Por qué hay que pagar el 100% de los intereses? Es una pregunta muy recurrente. Pues porque al final esa pensión o ese aporte que hago al final me está beneficiando a mí. La unidad que ha dicho para esto que ellos tienen una base total y ellos le pasan esa información al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud le entrega el PILA. O sea que si yo tengo un proceso y he sido determinada o sancionada por los aportes a la seguridad social, de seguro que si yo llamo hoy a la pila, ya está activada para aportar, porque toda esa información la tiene la pila. ¿Qué operador puede usted coger? Cualquiera con el que usted esté utilizando. ¿Listo? Entonces, por eso la entidad dice, si usted tiene la voluntad de pagar, yo tampoco le voy a complicar. No me mande solicitudes, solamente mándeme que ya pagó y que pagó y que estos fueron los comprobantes y listo, y terminó. O que si va a hacer las facilidades de pago, pues comienza a desarrollar todas esas facilidades de pago. ¿Tenemos alguna pregunta allí, Mónica? Tengo cliente con acuerdo de pago y ya canceló 30% y tiene plazo de 12 meses para el resto, pero resulta que está incluyendo sanción e intereses plenos. ¿Hay posibilidades de liquidar esas cuantías según lo que usted habla del artículo 45? Importante, vuélvame a leer la pregunta. Él ya tenía un proceso de cobro, o sea, ya lo teníamos. Ya tenía acuerdo de pago y canceló el 30% y tiene plazo de 12 meses. Pero entonces, ¿sabes qué hay que hacer con ese acuerdo de pago? Lo tiene que, se llama, en términos de la UGPP, creo que se llama desactivarlo. O sea, tendrías que desactivar ese acuerdo de pago, ¿cierto? Para poder que te reliquiden a lo nuevo. Entonces, las personas que tienen acuerdo de pago les tocaría hacer esa antesala de hacer esa desactivación. Se llama, pues a ver, yo lo he escuchado que se llama desactivar el acuerdo de pago, ¿sí? Claro, me beneficio con esta financiación, pero ojo, la unidad dijo que solamente se podía financiar, o sea, volver a calcular sobre los saldos. Entonces, si él pagó algo antes, solamente le queda el saldo. Pensemos que pagó 2 meses. Entonces, porque él dice 12 meses, están todos completicos. O sea, tuvo un incumplimiento. O sea, no pagó nada. Como no pagó nada, lo que él tiene que ir a solicitar es el decaimiento o la desactivación del acuerdo de pago. Para que para poderse acoger al artículo 45. Ella no dice que esté colgado en los pagos, sino que lo financió a 12 meses
Y en esa financiación están las sanciones y los intereses, entonces ir a hablar para que se los quiten. No, sí, pero ir a desactivar ese acuerdo y comenzar por otro. Okay. ¿Cuánto tiempo tiene la UGPP para fiscalizarme? 5 años, desde el momento que desde que el momento que tenga que aportar, o sea, en este momentico estaríamos 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 2016 tiene competencia. Una persona natural pagaba su seguridad social como independiente y como empleado por medio de una empresa tercera, la cual todos los meses le entregaba sus planillas ya pagadas. Sin embargo, hace un mes se hizo evidente que dicha empresa no estaba pagando el aporte a pensión y que las planillas emitidas eran falsas. ¿Cómo se debe proceder ante la UGPP? Pero para manejar la queja del pagador o para él toca volver a empezar de nuevo. Recordemos que el que pagamos mal, pues nos toca pagar otra vez porque ahí prácticamente no ha habido un pago como de manera oportuna y correcto. Pues si me está preguntando para la entidad que hizo eso, pues el denuncio, pero pues no haría nada frente a él porque no tendría ninguna recuperación de capital. Independiente que se da cuenta que debió pagar seguridad social en meses anteriores, ¿puede hacer esos aportes así no haya estado afiliado? Mira que sí puede hacer los aportes, pero la unidad también determinó que solamente aplica la reducción de intereses para los que tengan proceso de mora, o sea que yo no tengo proceso de mora. La UGPP lo calificó así, ¿sabes? Porque uno entendería, si nos vamos al tema de la DIAN, ya con la resolución que salió el 29 de octubre, ellos estimaron, o la DIAN dijo que si yo no había presentado mi declaración, pues yo estaba en mora, yo la podía presentar y puedo liquidar mis intereses con la tasa de interés bancario, ¿cierto? Pero mire que en términos de la UGPP dijo que no. O sea, si yo no he aportado, yo ahora voy, lo puedo hacer, me pongo al día, pero con los intereses moratorios que estén aplicando en ese momento, que se aplicarían en ese momento. ¿Qué pasa con los aportantes que están embargados y quieren acogerse, pero que los desembarguen? No, mira, ahí sí, y lo digo con experiencia, mira, desafortunada, y también pasó en la DIAN con un cliente. Si nosotros ya nos embargaron, nos constituyeron título, nos toca ir a pedir prestada plata, pagar, ponernos al día y luego sí pedir la devolución de ese título. Porque ni la DIAN ni la UGPP lo está haciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, hacer las facilidades de pago si es que no tengo recursos. Pagar si tengo el dinero y pagar. Cuando yo pago ya me levanta, o sea, ya me quitan ese embargo. Ahora, las facilidades de pago me desembargan, claro que sí, porque ahí yo estoy demostrando un compromiso de pago. ¿Qué pasa si ya la UGPP en el proceso de cobro embargó cuentas bancarias? ¿Cómo se manejaría el pago? Lo que le estoy contando, o sea, nos toca pedir plata por otro lado, pagar, sanear y luego sí pedir la restitución del título. Porque así lo determinó y la DIAN lo está operando igual. Porque, bueno, en Cali lo está operando igual. Yo me imagino que eso es disposición nacional. ¿Qué otra? ¿No hay más preguntas? Bien. Vámonos ahora yo lo cambié, yo no dije artículo 46 porque pues me gusta más el artículo 47 porque es posible que tengamos aquí algunas dolencias todavía. Entonces, ¿cómo hago para aplicar el artículo 47? Tengámoslo claro, estamos en discusión. ¿Cómo estamos en discusión? Entonces, volvámonos al proceso. Estamos en requerimiento para declarar, estamos en requerimiento para declarar y corregir. Estoy en discusión. La unidad no me ha dado respuesta de la liquidación. Estoy en discusión. Ya le contesté la liquidación con el recurso, pero no me ha contestado. Estoy en discusión. O sea, mientras yo esté en el lindero de la etapa procesal con la UGPP, o sea, mientras tenga la relación con la UGPP, yo estoy en discusión y es ahí donde entra a operar el artículo 47. Entonces, para que lo tengamos muy claro, ¿cierto? Esa es como la premisa, o sea, tener clara esa situación, que primero debo de cumplir que estoy en discusión o estoy en sede administrativa, como se quiera entender. ¿A qué aplica? Pues debo tener un requerimiento para declarar, debo tener una liquidación oficial, lo que les venía a decir la resolución.
Si estoy en pliego de cargos, pues tengo un pliego de cargos o tengo la resolución sanción. Estoy aquí. ¿Cómo operan estos beneficios? Tal como lo establece la norma, dependiendo si estoy en determinación, el 80%, si estoy en pliegos de cargos, o sea, por no entregar la información, el 50%, y lo mismo va a operar para los aportes a la seguridad social, como les venía. ¿Cuál es la diferencia aquí? Es que mi interés de mora, aquí sí me van a liquidar interés de mora ya como es la tasa, ¿sí? O sea, el interés de mora como lo conocemos, pero me va a haber una reducción del 80%, es decir, voy a pagar el 20%. Lo mismo voy a pagar el 20% en exactitud y en omisos, ¿sí? ¿Y qué debo de hacer? Pues corregir y pagar, ¿sí? Porque pues debo de corregir esas planillas de la seguridad social y hacer. Aquí también me entran las facilidades de pago, claro que me entran las facilidades de pago, pero con la diferencia que apenas te la van a dar a 12 meses y ellos le llaman acuerdos de pago, ¿sí? Cuando son a 12 meses, ellos le llamaron, pues lo llaman así, acuerdos de pago, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante que debemos de tener en cuenta cuando estemos en esta etapa procesal? Es que el acto haya sido notificado antes del 30 de junio. Entonces, pensemos que me lo liquido aquí al 30, me llegó la liquidación el 28 de mayo, es válido, o sea, me llegó esa partecita antes del 30 de junio, o sea, ahí puedo operar el artículo 47, ¿cierto? Pensemos que yo no seguí más etapa. Si yo no seguí más etapa, pero me llegó el 28 de mayo, es válido. El 29 de junio es válido. ¿Listo? Ahora miremos qué pasaría si todavía estoy en discusión. ¿Qué es lo importante? O sea, la liquidación y la resolución sanción debe de tenerse, o sea, se debe de tener ese acto para poder proceder a verificar si estoy dentro de la terminación anticipada o aplicar al artículo 47. Entonces, ¿cuáles son esos actos que me van a determinar? Pues la liquidación oficial, el pliego de cargo, la resolución sanción, ¿cierto? Quisiera, en estos parámetros que marcó la terminación, quiero entregarles más bien de esta manera la información, que me parece mucho más fácil porque uno puede lograr entender todo este proceso. Mira, como yo les decía, la liquidación oficial, que es cuando nace el título, o la resolución sanción cuando nace el título, fue entregada antes del 30 de junio, ¿cierto? Es importantísimo que tengamos claro eso. Pero yo seguí mi proceso. Resulta que la resolución que resuelve el recurso de reconsideración fue entregada el 30 de septiembre. ¿Sí o no? Mira que aquí todavía tengo de oportunidad de terminar el proceso. ¿Pero por qué, Miriam? Porque es que resulta que me faltan 4 meses para poder demandar. Pero ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Y es a veces un error que nosotros cometemos cuando desconocemos la parte procesal. Cuando desconocemos la parte procesal. ¿Yo qué debo de hacer ahora? Es pedir esa solicitud. Pero Miriam, pero es que yo tengo plazo hasta el 31 de marzo. No, porque usted al 31 de marzo se le vence, o sea, ya le entraría en proceso de cobro. Y ahí ya no tenía aplicación ni el 45 ni el 47, nada. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, por eso es muy importante conocer la etapa procesal que tenemos nuestro caso de la UGPP. Yo hoy eso sí lo debo hacer por escrito y eso está en el portal donde yo solicito la terminación del proceso porque yo ahí vinculo cuál es el documento por el cual yo voy a pedir la terminación del proceso. En este caso, pensemos que sea la liquidación oficial y resulta que aquí yo le digo a él, necesito que me autorice esta terminación de proceso, lo radico mañana, a sabiendas que tengo plazo hasta el 31 de marzo para pagar. Entonces, no debo de dejar de vencer el término de los 4 meses que se me terminaría el 30 de enero para el caso del ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo de hacer? Hacer esa solicitud a través del portal de la UGPP y decirle, me voy a acoger a la terminación anticipada.
y pues no tengo plata ahorita, estoy gestionando, estoy mirando a ver cómo me voy a buscar la plata y no importa, usted paga antes del 31 de marzo. Entonces, esto es lo que es lo más importante y creería que esta es de la mejor forma donde yo les quiero dar cuál es la aplicación del artículo 47. Entonces, como lo dice aquí, pues no debemos de tener la firmeza del acto, o sea, que ya esté ejecutoriada o que ya esté listo para cobrar, ¿sí? O sea, no debemos de dejar de vencer eso. Este acuerdo, si el artículo 47 dice, venga, yo le voy a dar una facilidad, un acuerdo de pago solamente por 12 meses, el acuerdo de pago es muy importante que se solicite antes del 31 de marzo, pero usted lo puede empezar desde ya con la terminación, o sea, paralelo, porque una cosa es diligenciar el formato de la terminación y otra cosa es que usted empieza a diligenciar todo ese formato que le piden para el acuerdo de pago y que eso esté suscrito antes del 30 de abril, que yo le recomendaría que es mejor que esté suscrito antes del 30 de marzo, porque si eso no queda suscrito por la entidad y por el aportante, es decir, que se haga el acto, pues realmente usted perdió el beneficio, ¿sí? Esto es frente al tema de la terminación anticipada del proceso y aquí tenemos finalmente la conciliación. ¿Qué se debemos de entender por conciliación? Definitivamente para que usted llegue a conciliar tiene que haber demanda. La premisa es que debe de haber demanda. Si no hay demanda, pues no estamos en proceso de conciliación. Es posible que estemos o en el artículo 45 o en el artículo 47. En los procesos de liquidación, entonces, como yo puedo entrar a demandar, recordemos que yo puedo empezar a demandar con el acto, con la liquidación oficial, porque ese ya es el título donde queda la obligación clara, expresa y exigible. Entonces ahí es donde me permite decir, dependiendo de la etapa, si estoy en primera instancia o en segunda instancia, porque esos procesos son de segunda instancia, entonces asimismo aplicaría el ahorro o el beneficio de la sanción y de los intereses. En todo caso, en todos los beneficios tributarios, recordemos que en temas de pensión se paga el 100% de ese interés, bien sea porque esté pagando el interés moratorio o bien sea porque esté pagando el interés corriente, ¿sí? O sea, queda al 100%, liquidado al 100%, y en la resolución sanción, pues solamente está el 50% en cualquiera de las etapas de que esté en sede judicial. Este también tiene unas condiciones, pues que necesariamente debe estar demandado antes del 30 de junio, que no exista sentencia o decisión en firme antes que usted solicite la presentación de la solicitud de la conciliación, ¿cierto? O sea que hay que hacer un ejercicio paralelo donde usted solicita, pero también tiene que comprometerse usted a retirar la demanda, ¿sí? Entonces ahí es donde le van a aprobar esa terminación del proceso. Toda presentación pues de conciliación la tiene que ser antes del 31, todos los objetos de obligación, todo debe acreditarlo antes del 31, ¿sí? De marzo del 2022, la reducción. También es posible que encontremos que haya una parte que esté conciliada o sea, que solamente quedó un pedacito en la demanda, entonces también trabaja la entidad, dijo, sobre los saldos. Por ejemplo, pensemos que usted solicitó el beneficio tributario en términos de la ley 1943 y resulta que hoy le dijo que no había aprobado el beneficio tributario porque resulta que le quedó debiendo aportes a la seguridad social por un determinado mes. Resulta de que usted solamente paga por ese saldo. ¿En qué términos trabaja por ese saldo? En lo que hoy estamos pagando con efectos de la ley 2155. Es decir, si yo ya pagué de más en la 1943, yo no es que me lo pueda coger como abono, no. O sea, hoy mi saldo de 323, pensemos que quedé debiendo 323 en el Fondo de Solidaridad, pues lo liquido y sobre eso es ya lo otro, como el otro ya está pagado, sobre eso vuelvo y hago la trazabilidad para que decirle, mire señores, yo les quedé debiendo, ustedes me negaron el beneficio
tributario, pero porque quedó este saldo pendiente, entonces aquí ya está pago. Entonces, mira que eso hace que no se pierda todo lo que en algún momento de pronto cometimos el error, por ejemplo, en las sanciones. Generalmente nos olvidamos de actualizar la sanción. Entonces, si hoy tenemos que de pronto el beneficio tributario no fue aprobado, si no fue conciliado, no fue admitido por la UGPP porque no actualicé la sanción, pues actualizo hoy la sanción y vuelvo y presento todo el documento porque lo único que me quedó pendiente es eso. Pero mira, es que yo lo otro ya lo pagué. Sí, lo otro no hay discusión porque lo otro ya quedó pagado, pero ese pedacito tienes que pagarlo para poder que te cierre todo este proceso. Entonces, es muy buena oportunidad cuando hemos faltado por 100, por lo que sea, por 1,000 pesos en no haber liquidado bien de pronto los intereses o de pronto ese ingreso base cotización o de pronto no haber actualizado la sanción. Entonces, esos acuerdos que nosotros presentamos y que de pronto no fueron aprobados, es una buena oportunidad hoy de sanear esta parte, acogiéndonos como lo tengamos ahora, ¿sí? Como lo tengamos ahora. Actualizamos la sanción, restamos lo que pagamos y ese pedacito pagamos. Y en temas de aportes a la seguridad social, como el Excel me lo va a identificar, la UGPP te identifica a ti qué mes fue el que quedaste pendiente por pagar. Entonces, ese es el que le vas a pagar a la entidad para que te cierre el proceso. Lo demás, todo te lo reconoce. Bien, yo creo que ese es el tema de aplicación de beneficios tributarios. ¿Qué les puedo decir allí frente a las experiencias? No olvidemos de actualizar la sanción. Recordemos que si la sanción fue proferida este año, pues no hay necesidad de actualizarla, pero si fue proferida en el año 2016, 2017, 2018, debemos de actualizarla y la vamos actualizando así como nos han enseñado. O sea, actualizo un mes, cargo sobre esa, actualizo en la siguiente. De todas maneras, en la página de la UGPP hay una ayuda, hay un archivito donde me actualiza la sanción. Y es entendible y es fácil de hacerlo por si de pronto no lo conocemos o no lo sabemos muy bien. Pero sí, déjenme decirles que siempre tengan la asesoría de una persona experta en estos procesos de UGPP, más que todo por la etapa procesal. Y cuando liquidemos los aportes a la seguridad social, de todas maneras, hagamos un ensayo, porque si bien es cierto, el PILA es el que nos hace la liquidación, no es el responsable de esa liquidación. O sea, nosotros tenemos que hacer un ejercicio a ver si está liquidándose todos los intereses de la seguridad social. Es importante, a lo menos, hacer un ejercicio para ver si se está haciendo, si la entidad o bien sea aportes en línea, bueno, el que sea que ustedes hayan escogido, se haga de la manera correcta. Y la idea es que ellos lo están haciendo correcto, pero han pasado casos que no sabría decirte por qué de alguna manera se liquidaron menos intereses y eso hace que no se haya hecho la aprobación de ese beneficio tributario en su oportunidad. Hacerlo a tiempo, entreguen la información en el área de determinación y en la área les aconsejo que ese mismo oficio lo lleven también al área de cobro, ¿sí? Recordemos que nosotros cuando nos hacen los procesos estamos en determinación y cuando nos comienzan a cobrar pues se va al área de cobro. Ellos no tienen conexión, entonces ese documento que yo lo estoy haciendo en determinación, pues pásalo también a cobro para que, pues de alguna manera la entidad conozca de que yo ya he cancelado y que no me inicie un proceso de cobro, ¿sí? Que lo van a hacer, sí, porque después de que se termine la etapa procesal, recordemos la última, después de que se termine ya más, por experiencia les puedo decir que no nos han dejado terminar los 4 meses y ya nos están entrando a cobro persuasivo y hasta embargar. Entonces, no dejar que se avance esa parte. ¿Listo? Esa es como la retroalimentación y la experiencia, no sé, que les traigo a compartir. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Mónica? Ahí sí.
¿Cuál es la normativa procesal de amnistía que dice el artículo 45 del 2155 y resolución 0126? ¿Me repites, por favor? No, me perdí. ¿Cuál es la norma procesal? De amnistía que dice el artículo 45 de la 2155. No, ojo, cuando yo les hablaba de amnistía es como mi lenguaje, como yo les expliqué. O sea, el artículo 45, yo lo llamé y lo categoricé una amnistía. Pero no es que la 2155 diga amnistía, no. O sea, él lo llama descuentos tributarios. ¿Sí? Entonces, es una forma que yo lo dije, nos dio la opción de una amnistía, de una terminación y de una conciliación. ¿Las planillas para pagar están ya listas en fila o uno debe pedirlas? La doctora, bueno, se me escapa el nombre, pero el viernes se suponía que toda esa información ya, la resolución ya salió por parte del Ministerio de Salud, o sea que ya el PILA debe estar hoy operando. Y entonces si yo, Miriam Vallejo, estoy debiendo aportes, yo ya estoy ahí en lista y yo le puedo decir al operador, aportes en línea, pensemos, decirle, liquídeme los aportes de seguridad social porque tengo aportes pendientes por pagar del 2016. Pensemos, sí, ya debe estar allí. Colpensiones puede realizar cobros por periodos indefinidos, es decir, que en este momento esté haciendo un cobro de 25.000 pesos más intereses de un empleado que se pensionó, duró 3 años pensionado y hace 11 años falleció. Sí, eso se llaman conciliaciones de pago, sí, es válido. Es válido que se haga, pero ahí hay un tema, la misma página de Colpensiones me permite a mí crear el usuario y mirar en qué momento yo puedo llegar a esa conciliación demostrando que la liquidación del contrato o el acto administrativo. Entonces, es más un contacto que usted debe tener con esa presunción de cobro que está haciendo las entidades y sé que la está haciendo por muchos años atrás, pero es válido porque recordemos que en teoría uno diría que los aportes pensionales no tienen prescripción, como decía, no tienen caducidad. Pero, ¿qué es lo que hay? Es donde nosotros a veces desconocemos cuando no conocemos la norma, y es que la entidad tuvo que haber hecho un proceso de cobro. Entonces, si la entidad le prueba que hizo un proceso de cobro, él le va a seguir cobrando. ¿Por qué? Porque ¿qué tenías? Recordemos que el RU es la fuente de información, entonces es seguro que le llegó al RU, en la dirección del RU o de algo así. Entonces, ahí se rompe la prescripción o los términos para cobrar. Entonces, tengamos en cuenta esa partecita, pero sí es válido. ¿Esas planillas están con el beneficio? ¿Cómo lo sabe el PILA? Sí, están con el beneficio. Ya están aplicadas con el beneficio, porque precisamente esa fue la resolución que salió el viernes, que ya los operadores están haciendo los últimos ajustes. Se supone que ya hoy debemos de tener. Yo apenas voy a hacer prueba mañana, porque no me había salido una. Buenas tardes, es tan amable. Los que ganan menos de un salario mínimo no están obligados a pagar seguridad social. ¿En qué norma lo dice? No es que no estén obligados, no lo dice así. Recordemos que en el artículo, en la ley 1955, que es de Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 244, determina cómo es el ingreso base cotización. Ya hay un concepto que la UGPP dice que al determinar el ingreso base cotización, es el determinar el ingreso base cotización, esté por debajo del mínimo, no estaría obligado a aportar al sistema. ¿Y cómo yo lo determino? Devolvámonos allá a los costos presuntos, a los costos reales. Entonces, es así. No es que cuando gane menos de un salario mínimo, no. Pues obviamente al ganar menos de un salario mínimo, así lo determine, pues me va a dar menos de un salario mínimo. Pero ojo, como nos está diciendo la norma. 244 de la ley 1955. La UGPP habla de una planilla o la cual trae los saldos pendientes. Esta es la que se debe solicitar al operador PILA. Sí. Igual a usted le va a llegar cuando usted tuvo un incumplimiento o tiene una inexactitud por omisión o por
Cuando usted tiene un aportante por omiso, por inexactitud, a ti te entrega la UGPP un Excel y, y ese se supone que ese resultado final es que él te va a decir pendiente por pagar, persiste, es la palabra que trabaja la UGPP. Ese pedacito del ingreso base de cotización es el que te va a llegar por el fila. Debe de quedar así. Y donde no llegue, ahí es donde tú tienes que hablar con el operador y entregarle y decirle, mira, este es el pantalla, este es mi Excel que me entregó la UGPP y entonces determinar dónde quedó la diferencia, si es por parte que la entidad cargó mal o es su documento, pero en últimos vale el que yo tenga. Yo lo haría por el que yo tengo, o sea, ¿por qué? Porque en últimas yo tengo este insumo. ¿Listo? Pero cuando a veces son o sea, unas diferencias muy pequeñas, la verdad es que yo pensaría no desgastarme. No desgastarme porque, pues porque en última yo necesito salir del problema, en el entendido así, ¿no? Los beneficios económicos en becas entregadas por resolución de la Secretaría de Cultura y Recreación es ingreso base de cotización de aportes para una persona que genera ingresos como independiente. Mira que no sabría decirte, ahí tendríamos que leer la resolución, porque en temas de renta creo que quedaron exentas, ¿no? Ahí sí hay que revisar y hay que revisar cada año. Recuerde que si usted me está hablando, recuerde que si usted me está hablando en términos de renta, tenemos que saber en qué año fue que recibió esa beca. Y si lo estamos revisando acá, en últimas, la entidad lo que él habla es del ingreso percibido, ¿sí? Claro que el 1035, pero me lo dicen dependientes, que es salario y especies. Entonces, él es trabajador independiente. Sí, yo pensaría que es mejor leer el acto de la resolución y en ese año irme en qué términos yo tenía. Recuerde que tenemos, está la 1955, está la 1753, lo que antes no decía nada, y ahorita con la presunción de costos. Entonces, igual yo puedo aplicar el principio de favorabilidad, sí, yo lo puedo aplicar allí porque opera igual que los impuestos. Muchos preguntan que si esta presentación se les puede enviar el correo y que si el video queda en YouTube. Sí, la doctora Estela me dijo que el video quedaba en YouTube y que la presentación con mucho gusto yo se la hago llegar a la doctora para que se las haga entregar. La solicitud de pago, ¿cómo se calcula el valor de seguridad social más intereses y se divide en 60 meses? La pregunta es cuando se pague la primera cuota, ¿genera nuevos intereses? Sí, hay unos intereses de financiación. Mira que la UGPP todo eso ya lo tiene. Más, cuando tú haces en términos, antes era una planilla que se llamaba O. No sé si alguno escuchamos la planilla O. Pero resulta que ahora hay desarrollo de planillas cuando yo tengo acuerdos y cuando yo tengo otros por sentencias judiciales. Entonces, por eso cuando yo diligencio la facilidad de pago o el acuerdo de pago, es donde yo estimo que si lo voy a pagar bimensual, si lo voy a pagar semestral, si lo voy a pagar cada mes, y ahí es donde la entidad te genera las planillas. Eso ha avanzado este año, sí, este año avanzó esa partecita, porque antes era imposible acogerse a un acuerdo de pago cuando las planillas, uno decía, bueno, ¿y cómo quedan las planillas? Una persona de 58 años nunca ha pagado pensión. Hizo un contrato por 6 millones de pesos por 2 meses. El pagar sobre el porcentaje por salud. Pero la pregunta es, ¿debe pagar por pensión? Y en caso de no, ¿en qué decreto me baso? Bueno, no lo tengo. Si gustas que me escriba allí al correo, yo tengo allí confianza tributaria o no sé los datos. No sé si escríbalos ahí, porque mira que si hay un decreto, mira que cuando yo nunca he cotizado a la seguridad social, pero tengo que estar seguro que no he cotizado a la seguridad social y ya no, pues obviamente no me voy a pensionar, solamente debo hacer el aporte por salud. Eso sí hay un decreto viejito que me copie el correo o el nombre y yo le hago llegar esa información. Yo les puse ahí el correo electrónico. Ajá, sí. ¿Y mi celular, por favor? ¿Cómo es? ¿Tres qué? 315-556-2725. A ver. Tengo abierto
Tengo un caso abierto 2013 y salió, me imagino, Ajá. por no entregar la información Sí. y me acogí al beneficio antes del 2020 de octubre y no salió la aprobación, me embargaron. ¿Puedo volver a utilizar la nueva ley de acuerdo por Claro. no acuerdo con el nuevo cálculo de la sanción? Claro, eso sí, muy tener en cuenta que haga la actualización de la sanción. ¿Sí? Recuerde que en sanción no me van a cobrar intereses, pero sí tengo el cálculo, o sea, tengo que actualizar la sanción. Si la empresa tiene deuda con varias EPS y fondos de pila, ¿el pila también lo está liquidando? Buena pregunta, la verdad que no sabría decirte porque no sé cómo está operando eso. Generalmente cuando nosotros atendemos los casos, hay un tercero que hace eso, pero me puede preguntar y le podemos, con mi equipo de trabajo, que hay una persona que se dedica a hacer esas liquidaciones, pues le puedo dar respuestas si me escribe al correo. Con mucho gusto yo le puedo averiguar con el equipo que tengo de trabajo. Respecto a las planillas, ¿en este puede uno solo pagar un concepto? ¿En qué? En la planilla puede pagar solo un concepto, me imagino que pagar solo EPS o pagar solo... Recuerde que usted lo puede hacer, pero en temas de, sí, porque usted le da los checklists y usted lo puede hacer. El tema es que en un proceso de fiscalización, si usted paga mal, pues eso le servirá solamente para el reconocimiento de ese total, ¿sí? De ese total, ¿sí? Usted lo puede hacer, pero por eso la pila es de nuestra responsabilidad, no es del operador. ¿Existe alguna forma de verificar mi estado de pagos con la UGPP o si tengo algún pendiente con ellos? Sí, hay un link que me identifica con la cédula y hago pues el robo, que le digo que no soy un robo y me puede sacar el estado de cuenta. Pero si usted está seguro, no le dé miedo. Llame a la UGPP y pregunte si tiene un estado de cuenta, que igual no pasa nada, igual no va a estar en lista. Pero si usted está seguro, es mejor que usted pida. Y es muy importante saber el estado de cuenta. Recuerde, perdón, el estado de cuenta, ¿sabe por qué? Porque es importante saber en qué etapa procesal se encuentra para poder aplicar los beneficios. Una vez me apruebe el mutuo acuerdo, ¿se devuelve el título de embargo? Sí, en teoría sí, claro, cuando esté firmado por la entidad, o sea, el acto, tienes que tener el acto, ojo, es el acto, ¿sí? Debe haber el acto para que te hagan ya la devolución del título, sí, claro. ¿Cuál es el valor real de la facilidad de pago? Lo digo por las garantías. ¿El cálculo proyectado es a los 60 meses o es a hoy? No lo entendí. O sea, 60 meses es para cuando tenemos artículo 45, es el que nos da la oportunidad de diferirlo a 60 meses. Pero cuando yo estoy en terminación o en conciliación, perdón, conciliación no, en terminación, solamente me permite 12 meses. Si el aporte de seguridad social es por mayor valor a los ingresos totales, ¿hay algún inconveniente? No, para nada. ¿Los independientes están obligados a pagar seguridad social? ¿Tienen un monto mínimo o máximo? Recordemos que todo ingreso percibido es sujeto al aporte de la seguridad social. Y vuelvo y les digo, cuando determine y está por debajo del salario mínimo, pues no habría la obligación como tal. ¿Esa liquidación de planillas con el PILA, el que esté manejando actualmente? No, lo puede hacer con el que usted se sienta más a gusto. No pasa nada, igual ellos tienen toda la trazabilidad. Pero yo que recomiendo, es mejor seguir con el mismo operador, ¿sí? Aquí en la UGPP piensa este año hacer procesos de fiscalización. ¿Ellos cada año trabajan ciertas actividades económicas? Yo pensaría que sí, porque mira, mire que si nos vamos en términos de la DIAN, recordemos que nos están llegando todo el tema de la exógena, todo el tema de que no pagamos dentro del bimestre, que éramos cuatrimestral y éramos bimestral. Yo creería que al terminar esta primera etapa, deben de llegar los procesos de fiscalización más desarrollados como con la nómina, por ejemplo, porque va a ser una gran insumo que ya tiene la UGPP con la nómina electrónica. Entonces, cuando comiencen los procesos de los empleadores, ahí recordaba que era la oportunidad y era muy pertinente que se hagan todas estas auditorías por si usted le pagó algo más a ese empleado y no lo tiene en acuerdos, en temas no salariales,
en lo que sea, es la oportunidad de organizarlo. Pienso que hay mucho insumo, pensaría que hay demasiado insumo para que la UGPP fiscalice. Y recordemos que nosotros acabamos de confesar nuestra declaración de renta. Cuando hay pagos a pensión en una oportunidad por contratos laborales y las semanas de cotización no alcanzan y la edad también es mayor a 54 años, ¿esa plata de las semanas cotizadas se puede retirar? Bueno, yo no soy experta en seguridad social, pero tengo entendido que eso es lo que se llama la devolución de saldos. Entonces, lo puedes tramitar por devolución de saldos y no necesitas abogado ni nada, sería una devolución de saldos hasta donde conozco. No, no manejo el tema de seguridad social muy bien. Ya es hora, me dice. Listo. Ajá. Bueno, quiero agradecerles la participación y haberme acompañado por todo este tiempo. Espero haberles aportado en conocimiento en cómo aplicar estos beneficios a cada uno de ustedes como asesores, como contadores, como auxiliares de nómina, como personas del común. Y agradezco la participación, pues que es un tema un poquito pesado, pero que es de mucho interés y el del cual debemos que ir siendo un poco más conscientes de cómo llegar a hacer estos aportes a la seguridad social, tal como lo hacemos con los impuestos. Mil gracias por su atención, me pueden ubicar en Confianza Tributaria, en el chat les va a dejar Mónica mi teléfono, el correo electrónico, con mucho gusto en lo que yo les pueda colaborar y aportar. Será para mí de un gran beneficio porque debemos de aprovechar estos beneficios, hagamos todo el esfuerzo por hacerlo. Que también quisiera recordarles algo, tengamos en cuenta que cuando nosotros hacemos una facilidad de pago, un acuerdo de pago, esos intereses no son deducibles de renta. Entonces hay a veces que sale mejor irse a prestar al banco porque esos que yo utilice sí van a ser deducidos desde renta y estos que yo estoy haciendo por interés, por temas de impuestos, no voy a poderlos deducir de renta. Entonces, ahí les dejo la inquietud. De todas maneras, es algo que ya lo tienen que evaluar cada asesor con su trabajador independiente o con su empresario. Entonces, ese es mi último comentario y gracias, doctora Estela, y al colegio. Para ti, Miriam, muchísimas gracias porque de verdad la jornada estuvo súper nutritiva. Igualmente un agradecimiento para Mónica, que estuvo también de muy mano derecha. Muchísimas gracias por tu colaboración. A todos los más de 225 colegas que se conectaron el día de hoy, que este tema sabemos que es muy importante, les informo que en efecto esta grabación quedará, yo creo que a partir del sábado en el YouTube. Nosotros lo compartiremos por las redes y obviamente por los WhatsApp, así que no se preocupen por la grabación que en esta oportunidad se colocará en YouTube. Te agradezco, reitero mis agradecimientos, estimada Miriam, te mando un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición en esta materia. Despídenos entonces, te mando un abrazo. Muchas gracias a todos. Y gracias por la invitación. La verdad que me siento muy complacida en poderles entregar este pequeño conocimiento, compartirles esto y bueno, a trabajarles sobre esto y podamos lograr muchos aspectos y ayudarnos con toda esta información y aprovechar esos beneficios. La verdad que es crear conciencia sobre los empresarios, que es una muy buena oportunidad. ¿Vale? Y gracias y bueno, estaremos en otra charla que ojalá pueda estar invitada, doctora. Claro que sí, con toda seguridad. Ajá. Feliz noche entonces para todos, Dios los bendiga, nos vemos próximo jueves con Pucol Te Conecta. Próximo martes con Pucol Te Conecta, recuerden, tendremos a la administración tributaria con la tercera jornada de nómina electrónica. Entonces, conéctense por favor, soliciten su link el mismo día. Muchísimas gracias, Miriam, adiós, adiós. Adiós, gracias.